De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Chanel Rosa Yupani, precandidato a diputado del PLD en la circunscripción número 1. Chanel, en esta parte me gustaría conversar contigo con un tema que hoy día parece que no está en agenda de los partidos políticos, de actores importantes de la sociedad, que tiene que ver con lo que es el rol del Estado, partiendo de la premisa que el Estado es el garante de la materialización de los derechos fundamentales. Sin embargo, uno observa que ese proceso de corporativización de los partidos se traduce también en convertir el Estado en una corporación privada que juega un rol no activo, sino pasivo, de mero regulador de cosas y no de un papel activo para garantizar derechos. En tu visión política, ¿cómo ve qué debe ser el Estado? Mira, qué interesante esa pregunta que tú haces y ese comentario. Tú sabes que el consenso de Washington en los años 90 planteaba bastante la limitación del rol del Estado en la economía, en la sociedad, en sentido general, y ahí se creó entonces la posibilidad de que el Estado fuera solamente un Estado regulador. Digo solamente porque el Estado puede regular de diferentes formas. Y yo te lo voy a poner con algunos ejemplos, la importancia que tiene el Estado. El Estado no solamente regula a través de leyes o legislaciones importantes. Yo siempre he dicho el Estado también que regula interviniendo en los mercados. Te voy a poner varios ejemplos. Mira, cuando se discutió la ley de seguridad social, y volvemos a ese tema, aquí había la posibilidad de que no se creara una ARS pública. Sin embargo, ustedes saben lo importante que ha sido SENASA en el Estado dominicano, en la sociedad dominicana. Mira cómo se ha mantenido. Cambio de gobierno, de partido político, y SENASA ha seguido siendo una institución que tiene la confianza de la gente. O sea, lo que también manda un mensaje importante, que cuando las cosas se hacen bien, hay la posibilidad de que también se continúen bien. SENASA no solamente ofrece un servicio de administración de riesgo, como se le llama, sino que también SENASA, interviniendo en el Estado, un poco regula, vamos a decir, aunque una función de la superintendencia. Yo no sé si tú recuerdas cuando SENASA, aquí las enfermedades de alto costo, como se le llama, era $1 millón, era 20 millones de pesos. SENASA dijo, vamos a cubrir 1 millón. Entonces eso hizo que el sistema cubriera 1 millón. Ahora pasó de 1 millón a 2 millones, hizo que el sistema también pasara a esa. Otro ejemplo que les voy a poner es el tema eléctrico. La importancia, por ejemplo, de Punta Catalina en el sector eléctrico. Es importantísimo una planta, porque esa planta te regula también el mercado, en cierta forma, de que ofrece precios, ofrece un producto que impacta el mercado eléctrico. Entonces, ahí quiero poner ese ejemplo para que veamos la importancia del Estado, no solamente ese Estado poco interventor que nosotros queremos, también, sino un Estado que pueda crear empleo, que pueda mejorar, que pueda hacer más la pobreza, que pueda también aligerar la pobreza, porque el Estado brinda servicios, el Estado garantiza derechos, que es la única institución que lo puede hacer. De hecho, o sea, que aquí, ¿cómo tú puedes disminuir la pobreza? Tú tienes un Estado que te puede crear empleo. Yo creo que el empleo es efectivamente un mecanismo importante de igualdad de la sociedad dominicana, de mayor equidad y de disminución de la pobreza, pero tiene que tener un Estado que garantice también esos derechos. Y entonces, desde ese punto de vista, es importantísimo, un Estado garantista de los derechos de la gente, un Estado que interviene también en de diferentes formas, y un Estado también que promueve el sector privado, porque no solamente o sea, no vamos tampoco a creer que vamos a tener un Estado tipo otros países que quieren acaparar las diferentes áreas. O sea, hay áreas donde, señores, definitivamente el sector privado porque el Estado no tiene que tener empresas, casi un Estado, por ejemplo, como teníamos nosotros antes, un Estado que tenía una ferretería, un Estado no tiene que tener ese tipo de cosas, pero sí, en áreas importantes. Pero sí los mecanismos para garantizar que esos negocios funcionen y que los precios lleguen accesibles. Claro, exactamente. Eso es importante, eso es clave, tú has tocado un tema clave, fundamental. Y yo creo que es un tema que debería ser de debate de los partidos políticos, que lamentablemente muchas veces, en muchas oportunidades lo que hacen, que tenemos discusiones banales, pero estas son las discusiones de fondo. Estas son las discusiones que en definitiva
hacen que una sociedad cambie, mejore o permanezca estancada. Entonces yo creo que esos son los temas que tenemos que discutir. ¿Qué te parece el proceso de tercerización de servicios y del patrimonio público? Sí. En algunos casos es un tema que tú lo puedes justificar. Mira, yo tengo un amigo que dice, bueno, tú eres quizás el mayor defensor del Estado que tenemos. O sea, pero uno tiene que tener, yo, por ejemplo, te voy a decir un caso. Yo que estuve en el sector de gestión de los hospitales públicos. Tú lo que no puedes ceder es el tema de la gestión del hospital, pero por ejemplo el hospital te puede tercerizar muchísimas cosas. O sea, un hospital te puede tercerizar y la comida, por ejemplo. Te puede tercerizar incluso y de hecho tenemos en el país unos ejemplos, o sea, laboratorio, servicio de laboratorio, tú tienes tú haces un convenio con una empresa privada que te monta el laboratorio, se encarga del mantenimiento, pero tú como Estado es que te garantiza que a la gente le llegue gratis eso. Porque eso es lo importante, o sea, la importancia es la gratuidad en este caso, porque cuando tú interviene en una función, tú lo terciarizas, pero eso se constituye en un costo más elevado para la población, porque ahí se resulta perjudicar a la población, pero tú lo puedes hacer siempre y cuando haya una regulación efectiva de esa terciarización, no haya conflicto de intereses de quien regula la terciarización y a quien tú se la haces, porque eso pasa muchas veces, pero efectivamente es un mecanismo que tú tienes como Estado que tú puedes utilizar para aligerar las cargas administrativas, dedicarte a las funciones específicas que tú haces, porque a veces hay instituciones que tienen muchas funciones que no se corresponden con sus áreas sustantivas, entonces tú eso lo puedes terciarizar. El Estado en sentido general lo puede hacer, pero o sea, hay funciones que tú sabes que el Estado no puede desprenderse de ellas, como lo que hablamos anteriormente. El Estado, la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, las relaciones internacionales, etcétera, son funciones que el Estado en ningún momento puede desprenderse de ellas, porque ¿quién la garantiza? Que le llegue a todo, que promueva una sociedad de derechos, y eso es clave, eso es fundamental. Pero parece que en nuestros partidos, que se traduce entonces sí, claro, en las funciones legislativas, en las políticas públicas, exacto, que generan política pública, claro, no hay claridad o no hay interés en promover este tipo de valores. O hay interés en promover otro tipo de valores. Claro, nosotros hemos sido bombardeados por una política neoliberal, también es bueno decirlo, en muchos años, que han fracasado en muchos casos, porque hubo un momento que fue clave, el rol del Estado. Que ocurrió ahora recientemente, fue la pandemia. ¿La pandemia? La pandemia, ahí todo el mundo echó para atrás. ¿Y quién fue, no solamente en este país, sino en todos los países, quién fue que tuvo que entonces garantizar la salud de la gente? Fue el Estado, en cierta forma, porque además de su función, pero esa es la importancia de tener un Estado que sea un Estado fuerte. Eso no quiere decir que sea grande necesariamente, que sea fuerte, que sea eficiente, que pueda tener un rol importante en la sociedad. Te digo un caso coyuntural, pero también en la cotidianidad. Ahora, tú planteas un tema de fondo, no todos estamos de acuerdo en eso. O sea, en la política, y quizás no sea correcto que estemos todos de acuerdo en lo mismo, porque no se trata de eso, pero sí tener claro que va a una función del Estado, tener claro que se trabaja del Estado, que son roles distintos a funciones en otros sectores. ¿Qué cree el ciudadano Chanel Rosa, potencial legislador, de las políticas de exenciones fiscales o el gasto tributario en que incurre el Estado dominicano? ¿Cómo que ya es más de un 4%. Mira, cuando revisamos las exenciones tributarias, tú tienes ahí un paquete importante, porque la gente dice, no, que quizás las exenciones favorecen a un determinado sector. No. Recuerda que aquí hay muchas exenciones tributarias que son de ITEVI. Por ejemplo, el ITEVI a los medicamentos, el Estado dominicano, y eso ha sido tradicionalmente, decidió que, por ejemplo, los medicamentos, los alimentos básicos, y esas son exenciones fiscales. Ahora, hay que revisar, y por eso yo el otro día escuchaba incluso al propio director de la Dirección General de Impuestos Internos de ahora, diciendo que tenemos que ver entonces en una reforma fiscal integral, que es un término que ya lo hemos gastado, tanto que lo hemos usado y que no hemos avanzado, ver línea a línea cada uno de esos. ¿Cuáles sectores requieren realmente una exención fiscal, que hay que empujarlo? ¿Cuáles sectores ya han demostrado que no lo requieren porque ya han avanzado lo suficiente? ¿Qué tal eso nos resta competitividad con otros países de América Latina? Porque si tú tienes un tema, eso hay que verlo en función también de los países del área. O sea, que no se nos vaya a ir la inversión a otros países, etcétera.
Pero en sentido general, lo que te quiero decir, hay excepciones que son justificables, como los casos que te acabo de decir, y hay otras que quizás, o sin quizás no se puedan ya justificar, porque los sectores han avanzado en diferentes áreas, pero siempre también mirando el hecho de qué pasa en el entorno geográfico de la región. Chanel, aquí hay una tendencia de que las cosas, los problemas sociales que el Estado no resuelve con políticas públicas, quiere que la ley o la justicia lo resuelva. En tu perspectiva, de tu llegar, como no me cabe duda, al Congreso de la República, concretamente a la Cámara de Diputados, ¿cuáles serían tus preocupaciones con relación al tema relativo al cumplimiento de ley y la generación de políticas públicas? Sí, mira, eso es importante. Nosotros a veces establecemos un sinnúmero de leyes, de legislaciones, no solamente leyes, sino el marco legal de resoluciones, y dejamos de lado el tema del cumplimiento y de las sanciones en esos temas. Y yo creo que tiene que ver, esos son los temas que nosotros tenemos que revisar en la sociedad. O sea, nosotros a veces no tenemos percepción de riesgo. No tenemos percepción de riesgo, y como no tenemos percepción de riesgo, hacemos las cosas, o la percepción de riesgo depende mucho de la clase social a que se corresponda a quien violente ese mecanismo legal. Entonces nosotros lógicamente tenemos que ver ese tema, o sea, el tema legal, el tema de percepción de riesgo, que yo entienda que si hay una norma y yo la violo, hay una percepción de riesgo, tiene también un nivel de sanción. Y que ese nivel de sanción, esa percepción de riesgo, no esté vinculada a la clase social a la que yo pertenezca, sino que haya un tema de igualdad frente a la justicia. Y yo creo que son los temas, tú has tocado en esta conversación que hemos tenido, que a mí me ha gustado muchísimo, tú has tocado temas que generalmente uno no toca en los medios de comunicación, porque siempre tocamos los temas del momento, los temas rápidos, pero hemos tocado temas de profundidad, temas que no son temas coyunturales, sino que son temas estructurales de nuestra sociedad, que yo creo que los temas reflexivos, a los cuales la política y los políticos deben de hacer también, poner la atención. Chanel, vamos de nuevo a tu candidatura, porque yo estoy jugando un poco con los temas para que podamos hacer una conversación. Sí, claro. Chanel, sé que la circunscripción número 1 es privilegiada y donde el clientelismo político es mucho menor, pero ¿qué te han dicho? ¿Cuánto cuesta la candidatura a diputado? Mira, la candidatura a diputado hay gente que te habla a ti de muchísimo dinero. Yo creo que la candidatura, yo le voy a decir algo, yo creo que a mí me favorece mucho ir por esa circunscripción. A mí me favorece mucho tener apoyo de gente que no tiene militancia partidaria. A mí me favorece mucho tener apoyo de diferentes sectores, no solamente de mi partido. Entonces yo creo que es aunque yo represento un partido político, he tenido una trayectoria donde yo nunca fui sectario, nunca fui dogmático. Yo creo que eso uno recoge los frutos y eso lógicamente que aligera los costos de la campaña. Una persona que quiera ser diputado, quiere ser senador, solamente en base a dinero, lógicamente que eso le sale más costosa la campaña. Si tú ves, por ejemplo, yo no tengo vallas hasta ahora, en algún momento habrá que ponerla. Mi campaña la he hecho visitando los medios de comunicación, reuniones específicas en casa de personas que me invitan, en algunos encuentros en los barrios, en una publicidad que sabes que es muy barata en los medios, en las redes sociales, etcétera. Y yo, por lo tanto, yo también me ha favorecido que he tenido una vida política que la gente también, en una forma u otra, me conoce. Entonces, quizás los costos de mi campaña no sean el modelo, porque del modelo para estimar los costos de una diputación. ¿Es una excepción tu campaña? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, en cierta forma, los costos de tu posible candidatura. Sí, las costas, sí, así es. Porque por eso que te acabo de decir, por esos factores, porque yo tengo muchos amigos que me invitan a los programas, a los medios de comunicación, o gente que quiere, que considera que uno puede aportar. Entonces eso es un tema importante. Y te reitero, la naturaleza de la circunscripción ayuda mucho también a eso, porque uno tiene contacto con diferentes sectores, etcétera. Entonces, eso yo creo, espero, tengo la esperanza de que eso me favorezca una eventual candidatura. Chanel, vamos a agradecerte el haber aceptado la invitación para desarrollar esta conversación interesante. Sí, muchísimas gracias, Juno. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva entrega de Cerrando la Noche.